favor, saluda a alguien que tengas a un ladito, dale un abrazo, recíbele el día de hoy. Sean todos bienvenidos. Gracias a Dios por este tiempo maravilloso. Y bien, voy a invitar a Pastor Oscar Lara para que pase aquí y nos comparta una palabra, un devocional. Amén. Así que puedes tomar tu lugar. Bienvenidos, Pastor Oscar y Sandra y su familia. Gracias Sergio. Gracias. Muchas gracias, pastores Sergio y Erika, muchas gracias. Miranda, es un honor estar aquí con ustedes en Eleva. Teníamos mucho tiempo con el deseo de que el Espíritu de Dios confirmara esta visita a su congregación. Ya en febrero de este año el Espíritu de Dios puso a nosotros el visitar 3 congregaciones. Y visitamos, la primera que visitamos fue, ¿cuál fue? ¿Río de su presencia? Pan de vida. Y al mes, Río de su presencia, yo dije, ok, el siguiente mes vamos a el Espíritu de Dios estuvo, esta vez no, hasta el día de hoy. Entonces estamos contentos, estamos felices de poder estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Quiero compartir con ustedes una palabra breve, pero muy sólida en cuanto al principio. Permítame ir a Primera de Reyes, capítulo 19. Lo voy a tomar de aquí porque mi vista no es muy buena y aún con lentes no alcanzo a verlo, pero conocemos todos a Elías. Todos hemos oído hablar de Elías, algunos conocemos la historia de él, toda su vida. Algunos la hemos escudriñado en algunas áreas de su vida, otros han hecho un trabajo exhaustivo respecto a su vida. Pero todos reconocemos el momento en el que huye de la amenaza de Jezabel, la esposa del rey Acab, rey de Israel, y con la amenaza, de muerte, después de que Elías había detenido la lluvia por 3 años por instrucción de Dios. Por instrucción de Dios, Elías cita a Acab y le pide que convoque a los profetas. ¿Se acuerdan de Baal? 450 hombres, dejándolos en vergüenza, dejándolos en ruina y dejándolos en la tumba. 450 hombres, después de ser avergonzados, fueron expuestos y degollados por mano de Elías para romper esa atracción del pueblo de Israel con Baal y con todas sus profetas. Esa puerta la abrió Acab, no la abrió Jezabel. Jezabel tenía la historia, la iniquidad caminaba en esa línea de Baal, pero Acab abrió la puerta al casarse con una mujer sin temor de Dios y con una mujer apartada completamente de la voluntad de Dios. No solo no conocía a Dios, lo odiaba. Ella odiaba lo que provenía de Dios. Ella era una princesa, hija de un rey, y ella conocía la vida de palacio, ella era totalmente palacio. Y esta mujer permite que en el palacio del rey de Israel, en donde se debía de temer a Dios y debería de seguir la voluntad de Dios, ella mete la iniquidad que traía en su genética y la pone y la pasa a todo el pueblo de Israel. Entonces Elías, esta mujer Jezabel, mata a profetas de Dios. Y Elías, un hombre
con una intimidad con Dios extraordinaria, con una línea de dirección de Dios específica, muy clara, y con una pasión, siempre anhelando hacer la voluntad de Dios y cumplir su propósito sin importar cuál fuera el riesgo. ¿Cómo es que este hombre huye ante la amenaza de Jezabel? Muchos de nosotros, cristianos y ministros, hemos cuestionado eso. De hecho, en la agenda de algunos de nosotros hemos puesto, en nuestra agenda de la vida eterna, hemos puesto una anotación: hablar con Elías y decir: ¿cómo se te ocurrió huir de Jezabel? ¿Qué pasa contigo? ¿Qué es lo que pasó contigo? Y meditando sobre esa palabra, viene la amenaza de Jezabel, viene la huida. Se va un día, deja a su sirviente y luego sigue su camino y se encuentra ahí debajo de no me acuerdo qué era, un árbol. Se mete bajo el árbol y ahí se queda dormido, y despierta, el ángel lo despierta y le dice: come. Y ahí hay una torta cocida con agua, y entonces come, se vuelve a quedar dormido, lo vuelve a despertar el ángel y dice: come otra vez, porque viene tu tiempo, un tiempo largo, una caminata muy larga. Y cuando come por segunda vez, viene entonces una caminata de 40 días y 40 noches hacia Oreb. La parte más crítica del asunto es la sensación de impotencia y la sensación de entró en una especie de depresión. Dice que llegó a Oreb y se metió en una cueva. Y la cueva de Elías no es el lugar secreto de Jesús. Jesús nos enseña que cuando oremos, vayamos a nuestro lugar secreto, cerrada la puerta, oremos al Padre, porque nuestro Padre ve en lo secreto. ¿Te acuerdas? Pero la cueva de Elías no era el lugar secreto para poder estar con Dios. Elías ya estaba con Dios y tenía intimidad con Dios, tenía su tiempo con Dios. Incluso creo que el tiempo de intimidad de Elías con Dios era muy parecido al tiempo de Jesús, porque se subía al monte, se iba al campo, se apartaba del pueblo y tenía su tiempo de intimidad como lo hacía Jesús antes y durante su ministerio. Pero la parte más interesante aquí es ese estado de depresión en el que entra, ese estado de desánimo. Hay un momento de decepción, y la decepción te puede llevar al desánimo, y el desánimo a un desánimo profundo que se convierta en depresión. Mientras es decepción y pasas al desánimo, es almático. Es algo que está luchando tu alma, es algo que está en tus sentidos naturales y que está en tus pensamientos, y que estás confrontándote con las circunstancias y con el decir: ¿cómo es que Dios permite eso? Pero 40 días, 40 noches de caminata en la dirección de Oreb lo llevan a Elías no a una reflexión de la posición de profeta de Dios, para poder decir qué es lo que tengo que hacer en esta circunstancia, sino lo lleva a un estado de depresión. Y mi pregunta siempre fue: ¿por qué, Elías? Pero meditando sobre ello, hay un principio que hace una gran diferencia entre 450 profetas de Baal, hombres puestos ahí delante del pueblo de Israel. Esos profetas gozaban del privilegio, gozaban de la posición que Jezabel les había dado en el palacio y en Israel, con un esposo, rey de Israel, sin carácter, sin personalidad, sin identidad de hombre, capaz de entrar en un estado de depresión cuando Nabot no le vende su huerta por temor de Dios. Y esa sensación de meterse a su habitación y ponerse a llorar y decir: es que Nabot no me quiso, siendo el rey de Israel, y
No estoy diciendo que entonces tenía que ser un hombre temerario, ni hacer lo que hizo Jezabel de matarlo, no. Pero era el rey de Israel, tenía que tener una identidad, tenía un Dios que era el único Dios vivo sobre la tierra. Baal no era más que un demonio, un espíritu inmundo controlando las almas de los que le seguían. Pero Dios, Acab tenía a Dios, al Dios vivo, al dueño de todas las cosas, por Dios, y lo había negado, le había dado la espalda y le había puesto fuera de su reino. Entonces, el único profeta que tenía la facultad de citar al rey y de encontrarse con él había huido de la presencia de Acab, y un hombre sin carácter había dejado a una mujer sin temor de Dios, aborrecedora de la presencia de Dios, a cargo de su reino. ¿Por qué Elías no confrontó a Jezabel? ¿Por qué Elías no la citó como citó a los 450 profetas y le dijo: haz un culto, haz un altar, haz algo para que tu Dios Baal te responda? Tú eres la esposa del rey de Israel, tú eres hija de un rey, trae eso, tienes autoridad, haz que tu Dios haga esa obra. ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué huyó? Y la realidad, amados, es que Jezabel tenía algo que no tenían los profetas de Baal, y era investidura. Era la esposa del hombre que Dios había puesto por rey. Y si ves la historia de David, cuando tiene dos oportunidades para matar a Saúl y quedar él como rey, ¿te acuerdas? Es capaz de cortar un pedacito, un pedazo de la tela del manto de Saúl cuando estaban ahí en la cueva escondidos, y se mete Saúl para protegerse, y ahí logra hacer eso. Le viene un pesar por haber tocado la investidura de su rey. No era Saúl el asunto, no era la historia de Saúl, ni el que Dios ya lo había dejado y que lo había desechado. No, es que Dios había puesto en él una investidura que no se podía tocar. Y Acab tenía una investidura que Elías veía, y su esposa usaba esa investidura para gobernar. Yo le llamo a eso el acceso al anillo, porque el anillo es el que pone el sello sobre los edictos de autoridad. Entonces, para poder terminar este mensaje, es importante que conozcas y que sepas que sin importar cuál sea la circunstancia de una autoridad espiritual que Dios en su decisión perfecta delegó sobre un hombre o sobre una mujer, puso sobre él o sobre ella investidura. Y he visto ministros, hombres, mujeres, he visto cómo a veces su vida de oración se seca. He visto cómo su vida de relación con Dios se hace pobre. He visto cómo sus ministerios se reducen y caen, pero Dios no les quita la investidura en ningún momento. Así que a nosotros bajo autoridad nos toca obligadamente, determinados a no tocar la investidura que Dios puso en ese ministro o en esa ministra. Amén. Muchas gracias. Gracias, pastor, por esa palabra. Y vamos a seguir alabando, vamos a seguir adorando a Dios en este